9:04. Muchísimas gracias por continuar en nuestra compañía. Y cuando hablamos de ese dolor que nos hace rabiar precisamente aquí en la espalda baja y que uno dice, no hay manera, inclusive a veces nos quedamos hasta torcidas o torcidos. Bueno, hoy justamente está el experto, el doctor Javier Gutiérrez, que nos viene a ayudar a ver cómo lidiamos con esto. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Un placer tenerlo aquí en casa, doctor. Gracias. Empecemos, por ejemplo, con uno de los casos más comunes, ¿verdad? Esa mala postura quizá en la que pasamos todo el día, doctor, en que lidiamos o cargamos un objeto muy pesado, por ejemplo. ¿Eso nos podría provocar un dolor en este sector del cuerpo? Claro, las malas posturas generan un alto impacto en la columna. Y si ahora asociamos el uso de los teléfonos, tabletas electrónicas, los chicos pasan desde muy temprana edad con la cabeza muy baja, hay alto sedentarismo y eso va a causar dolor en la espalda baja. Bien, en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen dificultad, cuando están con ese dolor, que tienen dificultad para inclusive estar de pie y de caminar, ¿verdad? ¿Qué puede ser la afección que tengan? Sí. El dolor de espalda, eso es lo que hace, causa una incapacidad o una discapacidad en los pacientes en sus actividades de la vida diaria. Entonces, el cuerpo traba los músculos, el cuerpo trata de limitar la movilidad para no irritar más esos nervios que son los que finalmente están irritados. Ahora, ¿qué pasa, doctor, cuando el dolor va de la ingle, ¿verdad? Y se va hasta la nalga? Ahí hay que determinar si el dolor viene originado por la cadera o por la espalda. Recordemos que de la espalda salen todos los nervios como un tendido eléctrico hacia las piernas y cuando se irrita alguna de esas ramas va a generar dolor, sea en la pierna, en la espalda o una combinación de ambos. A nosotros nos han enseñado siempre, ¿verdad?, que uno se debe agachar correctamente, pero la verdad es que siempre lo hacemos de esta manera, incorrectamente la mayoría. Y cuando muchas señoras, por ejemplo, salen, ven el jardín, riegan las matas, a veces de verdad que uno está regando y casi que cuando uno se va a levantar, si ha pasado mucho rato, cuesta incorporarse. Claro. Ahí, ¿qué es lo que puedo hacer y qué está pasando? Ahí se irritan unas pequeñas articulaciones que hay en la columna debido a eso, a la mala postura. Nadie nos enseña a cómo agacharnos, a cómo levantarnos. Uno debería hacerlo doblando completamente las rodillas y utilizando la fuerza de las piernas, que son realmente los músculos más fuertes para hacer eso. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de cuando el dolor aparece como una placa caliente? Yo siento que me quema aquí. E incluso muchas veces uno se pone la mano y siente que le quema, ¿verdad? Sí, claro. Ese tipo de dolor se llama dolor neuropático. Es por una irritación. Sí, claro, sí. La gente lo describe como electricidad, como un ardor, como una plancha caliente, como una brasa caliente. Y esto es causado por la irritación constante del nervio y requiere un tratamiento muy específico para poder quitarse. Los analgésicos normales, convencionales, no van a hacer nada para ese dolor. Y doctor, si se suma a todo esto, por ejemplo, un adormecimiento, además del dolor, ¿verdad?, que sentimos que de la espalda hasta la pierna se nos adormece y que esto nos dificulta evidentemente el movimiento. Ahí hay que extremar las medidas de precaución porque esa pérdida de sensibilidad, ese adormecimiento, puede llevar a que el paciente se caiga en forma repetitiva y producirse una fractura. Eso es irritación de la parte sensitiva de esas raíces nerviosas que van hasta la planta del pie y aunque son muy molestas, pues realmente es algo que es menos malo, por así decirlo, que el dolor propiamente. Ok. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con las señoras que de repente tienen este dolor o este tipo de dolor es recurrente y entonces dicen, bueno, la verdad es que yo agarro la faja y me fajo para el oficio diario porque esto me alivia de alguna manera? ¿Esto es correcto? ¿Esto sí se debe hacer como una práctica buena? Sí se puede hacer porque el fajarse lo que hace es restringir la movilidad de la columna. Lo que pasa es que si nos fajamos constantemente, los músculos se van a atrofiar. Entonces va a ser peor el resultado, va a ser más recurrente el dolor. Lo que hay que hacer es identificar claramente la causa del dolor y tratarlo adecuadamente. O sea, que sí hay que, es decir, no hay que pasar por mucho tiempo haciendo lo mismo. Exactamente. ¿Y qué pasa en el caso de otras señoras, verdad? Que también lo que hacen o la práctica común es ponerse diferentes menjunjes o cremas que hay por ahí que calientan, ¿verdad? Y que donde nos calientan nos alivian, porque hay que ser honestas y nos fajamos o quizá no, pero al calentarnos como que se disimula la molestia.
Claro, porque eso lo que hace es trabajar sobre el músculo, que el músculo realmente lo que está es respondiendo a la irritación del nervio. Entonces, hay un alivio temporal con esas cremas y esas pomadas que se ponen, pero lo que es importante es identificar la causa de este dolor. Doctor, cuando el dolor es más intenso, cuando uno toma asiento. Pues sí, hay personas que tienen más dolor estando sentadas y llegan a la consulta y no se sientan, y por lo mismo, porque el estar sentado produce un poco más de presión sobre los discos, mientras que uno estando de pie, las caderas, las rodillas, las articulaciones amortiguan un poco más ese peso. Entonces, lo que hay que trabajar es en la parte muscular para fortalecer esos músculos y no tener dolor en una posición tan común como tan sentarse. Necesaria, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando de repente empezamos con ese dolorcito en la espalda baja y uno los primeros días como que no le hace caso, pero de repente el primero, segundo, el tercer día, bueno, me acuesto y cuando me levanto en la mañana no hay manera de levantarme porque el dolor es tal que no logro levantarme. O sea, ¿qué hago? Ahí lo que hay que aprender es a cómo levantarse, que tampoco nadie nos enseña. Uno debería ponerse de lado, doblar las rodillas y sentarse en la cama, no tirarse de primera forma con los abdominales y los lumbares, que son músculos que probablemente estén lastimados, están contracturados y van a generar dolor y van a generar restricción en esa movilidad. Ok, eso es importante, sí. O sea, de lado, medio lado, uno doblando lo primero las rodillas, que hace es hacer así la levantada. Así, claro. Ok, ahora, doctor, de todo lo que estamos hablando, digamos, estamos hablando de músculos, pero ¿cómo podría eventualmente diferenciar si ese dolor de mi espalda baja pudiera deberse a una infección, a un problema de riñones, por ejemplo? Hay muchos dolores referidos hacia la espalda que no son originados en la espalda. Los cálculos renales, que son un factor, la infección urinaria cuando llega al riñón causa un dolor muy importante a nivel de la zona lumbar. Lo que pasa es que es la zona lumbar más alta, ¿verdad? Y generalmente se asocian las infecciones con fiebre, mal olor en la orina, orina muy oscura. Hay dolores abdominales que también se refieren hacia la espalda. Pacientes con afecciones en los ovarios, en el útero, que puede referirse a la espalda. ¿Verdad que sí? Quistes en el ovario, o por ejemplo, endometriosis, pudiera eventualmente causar también ese dolor. Porque los nervios de la columna inicialmente salen hacia adelante, hacia el abdomen, y luego salen hacia atrás. Entonces, en ese paso pueden irritarse perfectamente por un proceso inflamatorio, divertículos, endometriosis, inflamaciones de los ovarios. Todo eso puede generar irritación del nervio y confundirse con algo meramente de la espalda. Muscular. Bueno, y sumémosle a eso, doctor, por ejemplo, ¿cuántas mujeres aquí cuando hablamos de temas ginecológicos dicen que previo a la regla o a la menstruación empieza un dolor en la espalda baja tremendo que les anuncia inclusive que les va a bajar la regla? Claro, porque hay un proceso inflamatorio, hay retención de líquido, hay una irritación de esos nervios en esa zona abdominal. Ok, pero ahí, digamos, uno puede confundirlo perfectamente. Perfectamente es confundible porque el dolor es muy parecido. Lo que hay que diferenciar es el dolor que es recurrente, que es repetitivo, que aunque no tenga la menstruación, hay dolor. ¿Verdad? Ahí y cuando el dolor baja hacia la pierna, es por irritación del nervio. Ahí hay que poner atención a ver qué es lo que está pasando. Ahora, doctor, después de un centonazo, de aquella caída que uno se da, un fondillazo, digamos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa los días? Porque uno dice, bueno, obviamente el primer y segundo día me va a matar del dolor, quizá unos antiinflamatorios. ¿En qué momento verdaderamente recurro ya a verme? Realmente el proceso inflamatorio debería durar entre 7 a 10 días. Después de eso el dolor debería casi que desaparecer completamente. Hay una inflamación de los músculos, de los tejidos blandos, de los tendones, ligamentos, que deberían de quitarse más o menos en ese periodo de tiempo. Después de eso ya uno debería consultar si persiste con el dolor. Y a eso quería apuntar, doctor, para terminar, cuando el dolor, y bueno, creo que lo hablamos fuera de cámaras, cuando el dolor se vuelve crónico, cuando de repente yo me doy cuenta que ya cada mes, fuera de la regla ni nada, estoy siendo recurrente mi dolor de espalda. Sí, hay que poner atención porque hay que tener calidad de vida, no puede uno vivir con dolor constantemente. Generalmente el dolor se origina en esta zona de los discos lumbares y eso hay que ponerle atención porque
afecta las actividades diarias de los pacientes. ¿Qué tratamientos hay, doctor? Hay una amplísima gama de tratamientos, desde lo más simple, medicamentos, terapia física, procedimientos invasivos que el paciente llega, se le hacen y se van para su casa el mismo día, hasta cirugía abierta o mínimamente invasiva también. Hay una amplia gama y hay que identificar el generador del dolor e individualizar ese tratamiento. Excelente, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Lo cierto es que sí, volvemos a lo mismo. El dolor no es natural, así que hay que recurrir por ayuda, ¿verdad? Hay que recurrir por ayuda. Y la calidad correcto. de vida es lo más importante. Eso es importantísimo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Feliz fin de semana, doctor. Gracias. Igual. Nosotros continuamos. Don Vicente.